darles algunos avisos administrativos. El 20 de febrero, creo que el lunes, ¿no? Martes, tenemos nuestro primer examen parcial de forma presencial. Así es de que no hay que iniciar el semestre. Por favor, tienen que leer, ya se los he dicho, ¿verdad? Tienen que leer todos los textos que les doy, todos, al mismo tiempo, conjunta o separadamente. De lo que se trata es de que se vayan familiarizando con el tema, ¿verdad? Así como encuentran axiología en un documento, lo encuentran en otro, lo encuentran en otro, hasta que se les graben, ¿no?, las categorías. Filosofía es de los cursos que proporciona el mayor número de vocablos para ustedes. O sea que además de lo que trata propiamente, también trata de que ustedes enriquezcan su vocabulario. No quedan calladas porque además conmigo. Compañeros, allá sálganse de la clase, por favor. ¿Vinieron a reírse, a hacer bromas o vinieron a estudiar? Pero si están aquí, guarden el respeto y el silencio de Dios. Yo entiendo que la academia es alegre y hay cierta camaradería, ¿verdad? Pero ya tenemos, son las 7:10 y ustedes no se organizan para recibir la clase. Para mí, jóvenes, no es fácil lidiar con un salón tan grande. No es la primera vez tampoco que tengo que lidiar con salones grandes, pero si al menos ponen atención, todos vamos a estar mejor. Entonces, vean, aparte de lo del examen, aparte de lo del examen, quería decirles que como es presencial, ¿verdad?, vamos a trabajar las unidades del examen del programa que se van a evaluar, que se van a examinar. Es la primera unidad y la segunda. Aquí lo tienen ustedes, la primera y la segunda unidad. Pues yo creo que va a ser a la hora de clase, porque tengo 3 secciones. Bueno, la H no es problema porque es en la tarde. Pero entonces vamos a hacer el examen prácticamente simultáneo con la A, ¿verdad? Vamos a pedir que nos den otros salones y otros profesores para que me ayuden a cuidarlos, porque no debiera ser así, pero así es, ¿verdad? Para establecer por lo menos un escritorio de por medio para velar por la pureza de la prueba, ¿verdad? Y ustedes ya son adultos, no debería de darse eso, pero necesitamos pues que ustedes entren nuevamente en el, no en el rollo, pero sí en la rutina de los exámenes, que son 30 puntos el primer examen. No sé si les hablé del examen extemporáneo. Bueno, el examen extemporáneo no es una segunda oportunidad para examinarse. Si ustedes necesitan porque se hospitalizaron o algo así, tendrían que pedirlo y el profesor califica la causa. Si a mí no me parece justificable la causa que están invocando, aunque presenten carta, presenten lo que presenten, sobre todo con los certificados médicos falsos o no falsos, pero que solo sirven para acreditar cosas que no han sucedido. Así es de que les ruego, jóvenes, examínense el día que les corresponde. Si el 20 es el examen, examínense el 20, ¿verdad? Para no tener problemas. Porque si yo no califico una excusa como justa, pues no tengo ningún problema, si los que van a tener problemas son ustedes. Porque entonces ya no se examinan y pierden sus 30 puntos. Claro que todavía queda el segundo parcial y el final, y en esos son 70 puntos, que es lo que pueden hacer, ¿verdad? Si no se examinan y no hay justificación apropiada, entonces tendrían que atenerse al segundo parcial y al final. Así es. ¿Saben por qué? Porque es una universidad pública
y ninguna universidad maneja las cantidades de alumnos que manejamos nosotros. Entonces ustedes deben de colaborar, porque solo no hay suficientes secciones, ni aulas, ni todo eso. Es decir, el examen va a versar sobre la primera unidad, que habla sobre filosofía del derecho y su relación con la ciencia jurídica, que habla de las nociones generales, la definición de filosofía, la ubicación de la filosofía del derecho como rama de la filosofía. Yo creo que ustedes ya tienen el programa. Aquí sí. Hasta aquí, las primeras dos unidades. La segunda unidad habla de las corrientes filosóficas, ¿verdad? Ahora, el primer examen parcial se va a tratar más que todo de preguntarles sobre conceptos, sobre esas categorías que ya vimos, y para evaluar pues el contenido que tienen ustedes y el vocabulario. De eso se trata. La segunda unidad habla sobre el análisis de los elementos de una definición del derecho, el problema de asumir una única postura a tomar en cuenta y la explicación y fundamento de una definición o concepción del derecho. Esos tres ítems son lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se desagregaron, pero no solo es un mismo tema. El segundo tema son las características generales de las diversas corrientes. Por ejemplo, el justnaturalismo, el positivismo jurídico, el sociologismo jurídico, el justmarxismo y las corrientes contemporáneas, que sería el estructural funcionalismo y el realismo jurídico y la escuela semiótica. Bueno, la escuela semiótica ya vimos lo que era la semiología, algunas las hemos visto, otras no. Eso para el primer parcial. Porque después de eso ya vienen las teorías de la validez del derecho. No sé si oyen. Vienen las teorías de la validez del derecho y el papel de los valores en la construcción del derecho. Eso sería para el segundo parcial. Probablemente hasta tomaríamos la quinta unidad, que es la fundamentación filosófica de la interpretación y argumentación jurídica. Entonces, ahí tienen ustedes el examen, lean los documentos, leer los documentos constantemente. Ustedes van a encontrar que los términos y los conceptos se repiten, las categorías se repiten. Ustedes, por ejemplo, pueden leer, pues este es un análisis ontológico. Entonces ya saben ustedes qué es la ontología, o que es un análisis epistemológico. Entonces lo que tratamos de, en estas primeras unidades, que ustedes internalicen toda esa terminología, que sepan de qué se trata, porque esa terminología los va a formar en la cultura del derecho. Sobre todo los está internalizando en el lenguaje jurídico, que es lo que se necesita. Ya están en noveno semestre, ya van a cerrar el próximo semestre, y la formación del abogado no hay que descuidarla. Y filosofía del derecho hoy es un curso formativo, no es informativo, es un curso formativo de valores éticos, de moral, formativo en el sentido de que deben de manejar muchos vocablos, porque ninguna profesión como tiene otro rival, por decirlo así, de igual categoría como lo es el abogado. Si ustedes van a iniciar una defensa, van a tener otro abogado enfrente que va a atacar lo que ustedes dicen, así como ustedes pueden refutar lo que dice el acusador. Eso en el campo del derecho penal. Si fuera civil, igual, ¿verdad? Claro que no se le dice acusador, pero hay dos abogados, y el que esté mejor preparado, el que tenga mayor elocuencia, pues generalmente es el que gana. A veces no es solo la razón de ser de lo que se está peleando o de lo que se está litigando, también son las habilidades del abogado. Eso tiene mucho que ver. Y si ustedes ponen atención, se forman bien, leen, todavía pueden recuperar parte de lo que se ha perdido con la educación a distancia. Porque realmente la formación a distancia deja mucho que desear. No tenemos alumnos como los que tenemos cuando la educación es presencial.
lamentablemente, ¿verdad? Porque a veces ustedes han visto que uno se conecta a la computadora y todos están ahí, pero no están, pero no están. Uno no puede a veces decir, mire, fulano de tal, no contesta para nada, ¿verdad? Uno puede decirlo, por ejemplo, la señorita María de los Ángeles está, y María de los Ángeles ni vista ni vida, solo se conectó y se fue a la cocina, se fue a hacer otras cosas y no está. Entonces, ¿qué nos deja la educación a estas? Casi nada. Salvo aquel estudiante responsable que está en sus clases, que pregunta, que participa, que lee los documentos. Ustedes quieren ser abogados, ¿verdad? Si quieren ser abogados, tienen que comportarse como abogados desde ya, en todo sentido, en su manera de pensar, en su manera de platicar, usar el lenguaje jurídico. Y les podría decir yo que hasta en su manera de vestir también. Claro, la academia aquí pues, es muy bonita y todo, pero se trata de que ustedes internalicen lo que van a hacer en el futuro. Porque si no, ¿qué van a hacer? Van a ir a producir una serie de equivocaciones en la gente, en el pueblo al que ustedes van a atender, que no saben. En ese momento no pueden contestar porque no saben, ¿verdad? Entonces tienen que hacer una autocrítica, desde el punto de vista también de la ética, de la moral, porque nosotros como abogados vamos a buscar la justicia en todo. Ustedes han visto que en estos tiempos el papel de muchos jueces con esa justicia selectiva pues deja mucho que desear. Así es de que si quieren ser abogados, porque todo cuesta, les va a costar, no es fácil. Y si no saben lo que están haciendo, pueden incurrir en una falsedad en la mayor parte de lo que ustedes crean, más rápido de lo que ustedes crean. Esto no es juguete y no es para venir a ver el celular aquí mientras está dando la clase. Esto es para poner atención. Y el que esté viendo el celular, por favor, sálgase. No, la compañera. El que esté viendo el celular, que tiene cosas que atender de su oficina, o de su casa, o lo que sea, sálgase. Porque aquí venimos a estudiar. Bien. Entonces ahí tenemos el contenido de la filosofía del derecho. Ya lo habíamos visto la vez pasada, pero ahora lo vamos a ver con detenimiento. Y les voy a pedir que copien, porque si se los dejo solo así, el problema es que no lo van a leer. Entonces lo vamos a ver aquí, se los voy a dedicar y vamos a explicarlo también. Entonces, vamos entrando en materia, por eso es el cambio. Entonces vamos a ver en cuanto a la teoría del derecho u ontología jurídica. La teoría del derecho u ontología jurídica estudia el ser del derecho. Estudia el ser del derecho en el mundo y en la realidad humana y social. En la realidad humana y social. Solo vamos a trabajar unos 40 minutos, compañeros, de manera que no es mucho el tiempo que les estoy quitando para sus conversaciones privadas o en su celular. Ahí atrás, por favor, compañera que está viendo el celular. El pelo largo. Usted, el pelo largo, deje de ver el celular. No se haga la loca. Entonces, la teoría del derecho o ontología jurídica estudia el ser del derecho en el mundo y en la realidad humana y social. Y no debe confundirse con la teoría general del derecho. No es estudio formal de la norma jurídica, sino que exige un tratamiento más amplio
exige un tratamiento más amplio del ser del derecho, en el contexto político y social que le da vida. ¿Te lo repito? No. Bueno, no debe confundirse con la teoría general del derecho. No, aquí no hablamos o no es estudio formal de la norma jurídica. No es estudio formal de la norma jurídica, sino que exige un tratamiento más amplio. Del ser del derecho en el contexto político y social que le da vida. De ahí la necesidad de estudiar el derecho en relación, de ahí la necesidad de estudiar el derecho en relación con la fuerza del derecho vigente, en conexión con el poder político. Y ustedes lo están viendo ahora, ¿verdad? Porque hay que estudiar se da la necesidad de estudiar el derecho en relación con la fuerza del derecho vigente en conexión con el poder político. ¿Repito? En primer lugar, voy a repetir todo. Dice, estudia el ser del derecho en el mundo y en la realidad humana y social. No debe confundirse con la teoría general del derecho. No es estudio formal de la norma jurídica, sino que exige un tratamiento más amplio del ser del derecho en el contexto político y social que le da vida. Esto quiere decir, voy a explicar, en este momento no copien, así descansar un poco. El propósito de colocar en el pizarrón este contenido de la filosofía del derecho que nos proporciona el autor Norberto Bobbio es para que ustedes tengan algunas ideas claras de hasta dónde va la filosofía del derecho. Y cuando dice, por ejemplo, en el primer tema, la teoría del derecho u ontología jurídica, dice que estudia el ser del derecho en el mundo y en la realidad humana y social, pero que no debe confundirse con el estudio de la norma jurídica, porque no estamos viendo, por ejemplo, no estamos en un curso de introducción al derecho, eso es aparte. Nosotros vamos a estudiar el ser del derecho de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico vigente en el contexto jurídico-político de Guatemala, de lo que está pasando. Y también en el contexto político y social que le da vida. Cuando nosotros vemos nuestra constitución vigente, ¿en qué año se aprobó la constitución, jóvenes? 1945. 1985. ¿De qué estaba saliendo Guatemala en ese entonces? ¿Cuál era la situación de Guatemala? El conflicto armado interno. ¿Y qué fue lo que ocurrió entre el conflicto armado interno y la divulgación de la constitución política? ¿Qué hubo? ¿Ustedes se recuerdan? Revolución. No, porque salimos del conflicto armado interno. ¿Cómo? Los acuerdos de paz. Entonces, de acuerdo con eso, hubo 4 o 5 acuerdos de paz que no los tengo presentes en este momento, pero que algunos de ustedes sí los conocen. Otros no habían nacido, pero yo en esa época, no, sí, ¿verdad? Entonces, los que no habían nacido están en el compromiso de leer. Jóvenes de allá atrás, quienes quieran pasarse aquí, hay 2 escritorios vacíos.
Entonces, porque yo no entiendo por qué se sientan hasta atrás, para no oír. Entonces, ¿a qué vinieron? O para hacer chanzas y estarse riendo y todo. Yo no renunciaría a mi casa. Entonces, saliendo de los acuerdos de paz y empezando una nueva constitución. Y digamos que las constituciones pasadas, digamos la que teníamos vigente, era la de 1965, ¿verdad? Luego se dio el conflicto armado interno, costó muchas vidas, muchas cosas, muchos intereses, y luego se emitió la Constitución, con cambios para que nada cambie, ¿no? Así fue lo que pasó, porque no es propiamente en la Constitución el problema, es en la gente que llega al poder. Había entonces que remontarnos a esa época, en qué contexto se dio la teoría del derecho, cuál es la teoría del derecho, en qué contexto se da en ese momento. Nosotros podemos analizar la Constitución en frío, digamos como derecho positivo, pero no podemos alejarnos del contexto político y social que le dio vida a esa nueva Constitución. Acuérdense que para entonces ya estaba vigente el neoconstitucionalismo, que el neoconstitucionalismo lo que trae es un tratamiento amplio, amplísimo de los derechos humanos. Y creo que por eso es de que nuestra Constitución contiene esa parte dogmática del artículo 1 al artículo, ¿qué? ¿Lo pueden ver ustedes? Al 39 o 139, no sé. En cambio, la Constitución de 1965 no tenía esa parte dogmática tan amplia. Es que se consideran otros derechos humanos que se deben proteger, que se dan precisamente por esas circunstancias. Entonces, a eso se refiere Norberto Bobbio, cuando dice no debe confundirse con la teoría general del derecho. No estamos viendo la norma propiamente, qué es lo que prohíbe, qué es lo que ordena, cuál es la sanción, no. Estamos viendo algo más que la norma. No es estudio formal de la norma jurídica, sino que exige un tratamiento mucho más amplio del ser del derecho y el contexto político y social que le da vida. Y de ahí la necesidad, siguen copiar, de ahí la necesidad de estudiar el derecho en relación con la fuerza del derecho vigente, en conexión con ¿qué? Con el poder político. O sea, que cambió la Constitución, pero no cambió el poder político. Ese no cambió, quedó en las mismas manos. Y por eso es que los guatemaltecos no tuvimos ocasión de cambiar un poco nuestra vida, pues, porque el poder político no lo permitió. Entonces, las relaciones y diferencias entre el derecho, las relaciones y diferencias entre el derecho y otros sistemas normativos las relaciones y diferencias entre el derecho y otros sistemas normativos como la moral y las reglas de trato social sirven de apoyo en los datos de la ciencia jurídica, sirven de apoyo en los datos de la ciencia jurídica. La sociología del derecho y la historia del derecho pueden aportar. O sea, ven ustedes que el universo en que se está estudiando la teoría del derecho, en ese momento es muy amplio. Voy a repetir. ¿Dónde se quedó? Por eso las relaciones y diferencias entre el derecho y otros sistemas normativos, como la moral y reglas de trato social, sirven de apoyo o apoyan, ¿verdad?
con los datos que la ciencia jurídica, la sociología del derecho y la historia del derecho aportan a la teoría del derecho. Aquí se habla, jóvenes, de relaciones y diferencias entre el derecho y otros sistemas normativos, como la moral y las reglas del trato social. Sabemos que la moral es un conjunto de reglas que rigen en una sociedad determinada, pero que todos estamos de acuerdo con eso. En Guatemala hay comportamientos que todos estamos de acuerdo y que no se pueden permitir, ¿verdad? Y eso es la moral. Aparte de la ética, que es individual, el hecho de que cada persona con sus propios valores se autocritique, autosancione y trate de comportarse éticamente. Claro que ni la moral, ni la ética tienen penas de privación de libertad. Eso queda en el subjetivismo de cada quien, ¿verdad? En la parte subjetiva. Pero también hay cierta sanción colectiva cuando se ve que una persona no sustenta valores morales o no sustenta valores éticos, porque todo, como dicen en Guatemala, todo se sabe. Entonces esa es la condena moral de la sociedad. Y ustedes saben que lo que no es moral, pues tampoco será legítimo y tampoco será justo. Pero vamos a verlo más adelante. Lo que pasa es de que cuando se inició el estudio del derecho propiamente ya en la modernidad, pues existían normas morales, convencionalismos sociales y normas jurídicas. Todos estaban, digamos que, confundidos, revueltos. Y entonces fueron los juristas los que dieron ese gran aporte. Por ejemplo, el movimiento de los glosadores y conglosadores, que dividieron el derecho en público y privado, y que también dividieron las normas morales de las normas jurídicas, las normas éticas de las normas jurídicas. Y eso fue parte de la evolución de las normas y de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, en el siguiente tema, la teoría de la ciencia jurídica. Es teoría del conocimiento jurídico, o epistemología jurídica, que son verdades científicas, ¿verdad? Y eso ya lo explicamos en clase. O epistemología jurídica, como reflexión crítica de la ciencia del derecho, y sobre la actividad científica propia de los juristas. Sí, digamos que cuando hay juristas que se dedican a explicar el derecho, ¿se quedaron atrás? Sobre la actividad. Y sobre la actividad científica propia de los juristas. Yo, para que descansen, les voy a explicar un poquito, porque sé que ya recibieron una clase. Entonces, lo que pasa es de que los juristas o los estudiosos del derecho lo que hacen es crear doctrina y van conectando lo que son las disposiciones legales con los principios de la doctrina. En doctrina es muy interesante, en derecho administrativo es muy interesante ver la doctrina que se ha aportado al respecto. Por ejemplo, cuando se aborda el principio de juridicidad. El principio de juridicidad, pues, esos corresponden a las primeras partes del derecho, de una norma administrativa, pero también corresponden a ciertos estudios de juristas. ¿Y qué dicen los juristas acerca del principio de juridicidad? Que las resoluciones de la administración pública tienen que basarse en la ley específica, ¿verdad? Aunque haya una ley general que regule, digamos, una ley orgánica que regule, por ejemplo,
el Ministerio del Medio Ambiente. Hay una cantidad de reglamentaciones que tienen normas específicas para cada cosa, para áreas protegidas, para protección de los sistemas acuíferos, para los sistemas de los fenómenos de la contaminación, para los contaminantes de la capa de ozono, los clorofluorocarbonos. Entonces, hay una normativa reglamentaria para cada cosa. Y si llega alguna petición de un particular al Ministerio del Medio Ambiente o a una municipalidad, pues la municipalidad no tiene que resolver, no puede resolver conforme al Código Municipal, ¿verdad? Porque entonces estaría resolviendo como una ley general. Si es algo muy específico sobre esa contaminación del ozono, entonces tiene que mandarlo a donde corresponde o aplicar la ley específica. Y en eso consiste la publicidad de las normas, de las resoluciones de la administración pública. Pero ese es un principio doctrinario. Y a eso se refiere esto precisamente, ¿verdad? Que dice, que habla sobre los estudios científicos de los juristas. También hay estudios sobre, hay mucha doctrina, por ejemplo, Cuello Calón en derecho penal, en derecho civil, Savigny me parece, ¿cómo se llama el escritor? Puig Peña, que escribió mucho sobre el derecho civil, el derecho procesal civil. Pues a esos estudios se refiere, ¿verdad? Segundo, bueno, estamos siempre dentro de la teoría de la ciencia jurídica. Estudia la metodología y los procedimientos lógicos, en la argumentación jurídica. Aplicación y realización del derecho. En la argumentación jurídica, aplicación y realización del derecho. Me puse que era aquí atrás. Sí, pero es bueno contestar. Aplicación y realización del derecho. Aplicación y realización del derecho. Repito, estudia la metodología y los procedimientos lógicos. Acuérdense de lo que es lógica, ¿verdad? Estudia la metodología y los procedimientos lógicos en la argumentación jurídica, aplicación y realización del derecho. Es el estudio de los sistemas intelectuales de los juristas para crear, interpretar, completar y conciliar entre sí. Repito, es el estudio de los sistemas intelectuales de los juristas para crear, interpretar, completar y conciliar entre sí las reglas de un sistema jurídico. Vamos con el segundo punto, a ver, la teoría de la ciencia jurídica. Voy a repetir, el último voy a repetir, es el estudio, pongan atención porque por eso se quedan atrás, es el estudio de los esquemas intelectuales de los juristas para crear, interpretar, completar y conciliar entre sí las reglas de un sistema jurídico. Sí, por ejemplo, con el neoconstitucionalismo hubo que hacer muchos estudios de los ordenamientos jurídicos vigentes de muchos países. Por ejemplo, están los sistemas latinoamericanos, pero también están los sistemas anglosajones. Entonces es labor de los juristas adaptarlos entre sí, hacia adentro, y
hacer ese estudio comparado con otros sistemas de afuera. Vamos a ver el punto B, la teoría de la ciencia jurídica. Sí. ¿Cuál es el último tema? Ya me Entonces, teoría de la justicia o axiología jurídica. Ya es el último punto. Esto es muy interesante. Su objeto de estudio son, acuérdense que es axiología, es axio es lo que más vale. Aquí es donde estudiamos los valores del derecho. Bueno, dictando. Su objeto de estudio son los valores generadores fundamentadores del derecho. Y los fines que éste pretende y desea alcanzar. Así como el análisis crítico valorativo. Crítico valorativo del derecho positivo. Y la discusión racional sobre los valores éticos que se desea ver reflejados en el derecho para que sea considerado como derecho justo. Digamos, esta parte de la filosofía del derecho deberá tener en cuenta junto a lo que es el derecho cómo debe ser el derecho. En estrecha conexión con la filosofía moral, la ética, la filosofía política, los derechos humanos fundamentales y los problemas que a lo largo de la historia del pensamiento jurídico y del derecho ha planteado la teoría del derecho natural.
ha planteado la teoría del derecho natural. Vamos a lo último, jóvenes. Sí, lo que pasa es de que la teoría de la justicia lo que hace es determinar los valores del derecho. Por supuesto que hay muchos valores, jóvenes, hay muchos, pero los valores del derecho son los que nos interesan en filosofía del derecho. ¿Cuáles son esos valores? ¿Estará la justicia ahí? ¿Sí? Sí, porque la justicia es la que debe iluminar las normas del derecho, el derecho que se está creando. Por ejemplo, esa ley de la competencia que se está haciendo, está creando en el Congreso, porque hay tanto interés en eso. Pues porque se necesita que bajen los precios de muchas cosas, que haya una libre competencia. Como les decía en la otra sección, si tenemos una caja de acetaminofén que cuesta 100 quetzales y cuesta lo mismo en todos lados, en la farmacia esta, la farmacia el otro, todos tienen el mismo precio. Entonces el consumidor, que somos nosotros, quedamos atrapados en ese sistema y condenados a comprar y a gastar esa cantidad cuando se podía comprar menos o se podía pagar menos y la gente podía tener mayor acceso a la salud y a las medicinas. No, pero no, el sistema es cerrado. Por ejemplo, esos moles, esos grandes comercios que abarcan pues la mayor parte de todo lo que se puede vender. Por ejemplo, en un barrio puede haber una barrotería, una tiendita donde vendan más barato pues todas esas cosas que uno consume diario, ¿verdad? Pero no, ellos lo abarcan todo y lo venden por grandes cantidades. Por supuesto que ellos tienen mejores instalaciones sanitarias, tienen cajas electrónicas para cobrar, tienen muchas cosas. Entonces, lo que se trata con la ley de la competencia es de dar oportunidad a todos, que el principio de igualdad realmente se realice y atacar los precios altos, no solo por los precios, también por la calidad del trabajo, la calidad de los servicios, que actualmente no se ve nada de eso. Lo que pasa es que los guatemaltecos somos muy conformistas y nos conformamos con lo que nos den. Y hay un montón de gente que se dedica al tráfico, del comercio, de muchas cosas, y no les importa. Pues, yo aquí voy a poner eso y aquí que lo compren o no lo compren, ¿verdad? La gente es muy indolente, no tiene prejuicios en ese sentido, no tiene escrúpulos para hacer uno u otro negocio. Y algunos todavía están estudiando derecho para tener más poder. Bueno, entonces vamos con la teoría de la justicia, que es lo último. La teoría de la justicia no puede evadir los problemas práctico-morales y políticos. No puede evadir los problemas práctico-morales y políticos de la sociedad, según su propio desarrollo, ¿verdad? Seguimos dictando. No puede, la teoría de la justicia, que es el último ítem, no puede evadir los problemas práctico-morales y políticos de la sociedad. Y según su propio desarrollo, dicen eso de según su propio desarrollo. La justicia no puede evadir los problemas práctico-morales y políticos de la sociedad. Estoy tratando de reducir el texto, jóvenes, para que no copien mucho. ¿Qué problemas? Por ejemplo, los problemas del aborto, la eutanasia, la violencia en las sociedades contemporáneas. Y la violencia está en todos lados, en todas las ciudades. La legitimidad de la guerra y las posturas pacifistas. La justificación de las penas o el papel moral. La justificación de las penas o de las sanciones, ¿verdad?
o el papel moral y político de los jueces en una sociedad democrática. Ahí me quiero detener un poco. Ven ustedes el actuar de algunos jueces con esa justicia selectiva, ¿verdad? Está pasando. Nosotros como estudiantes de Derecho no podemos dejar de ser críticos ante esa situación, en que se condena a algunos que no debieran condenárseles, que son inocentes, y se deja ir, se absuelve a otros. Entonces ese papel de los jueces en una sociedad democrática es sumamente nocivo y peligroso. Y uno se juega su seguridad cuando lo critica o cuando lo denuncia. Pero somos estudiantes de Derecho. ¿Y dónde están los estudiantes de Derecho? ¿Dónde estuvieron los estudiantes de Derecho durante todo ese proceso de la toma de la universidad? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En la casa. No criticaron, no evaluaron, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, eso es un problema que atañe precisamente a lo que es la teoría de la justicia o axiología política. Y a pesar de lo importante que es la justicia, no puede ser objeto de conocimiento científico, fíjense ustedes, porque la justicia es un valor. Y podría ser que yo les dijera, ¿qué es justicia? Que les preguntara, ¿qué es justicia? ¿Ustedes qué me van a decir? Es un valor. Pues es darle a cada quien lo que le corresponde. No es solo eso, es mucho más que eso, ¿verdad? Esa es una definición básica, ¿verdad? Pero cuando uno estudia a la justicia como valor en el derecho, va mucho más allá. Y si no, miren el capítulo 4 del programa. Vean el capítulo 4, que le damos todo ese capítulo al desarrollo de la justicia. La justicia cuesta definirla, no es fácil definirla, ¿verdad? Es un valor, es algo que nos donó el derecho natural. Y el derecho natural tiene mucha historia, desde las ideas religiosas o las ideas de un ser divino hasta las definiciones del Renacimiento, las definiciones de la modernidad, de la posmodernidad, y hasta que llegamos a los derechos humanos en esta época. Entonces la justicia no puede ser objeto de conocimiento científico, fíjense bien, a pesar de su importante papel en la vida de las sociedades. Aunque su discusión y su análisis crítico son posibles y necesarios, ¿verdad? ¿Quién va a hacer eso? ¿Qué disciplina va a hacer eso? Pues es tarea de la filosofía del derecho, definirla con la filosofía moral, la filosofía política y la filosofía de los derechos humanos. A la luz de todas esas filosofías es que nosotros vamos a estar en posibilidad de llegar a determinar qué es la justicia. Bien, jóvenes, vamos a el segundo punto que teníamos que ver ahora, pero creo que no nos va a dar tiempo porque ya veo que todo el mundo se quiere ir. Es la segunda unidad, que es la interpretación del concepto de derecho. Eso lo vamos a desarrollar en nuestras clases a distancia, ¿no? Pero por favor lean los documentos, porque si ustedes no leen, de nada va a servir.